Entonces, el objetivo de la clase de hoy es ver conjuntos dispersivos, que es el tema fundamental nuestro. Recuerden que nosotros dimos varias clases de estructuras de datos básicas. Esto ya sería estructuras de datos avanzadas, ¿no? Luego vamos a ver la clase hash set. Hash viene de la función hashing. Hash set es una colección que implementa collection, ¿no? La interfaz collection. Y después vamos a ver dos ejemplos de uso. Y los conocimientos previos que tienen que tener bien firmes para entender la clase de hoy son las estructuras de datos básicas. Sobre todo a esta altura tienen que saber bien que la diferencia que hay entre una lista enlazada y un vector y cómo se pueden implementar ciertas estructuras de datos con vectores y la misma u otras con listas enlazadas. En particular vimos como una pila la podemos y una cola la podemos implementar a partir de cualquiera de las dos estructuras, ya sea lista enlazada o vector. Bueno, el otro concepto que tenemos que saber son las clases genéricas, porque obviamente vamos a trabajar con colecciones que implementan las clases genéricas, ¿no? Y acá, como recién dije, las colecciones, o sea, esto va de la mano, que las colecciones siempre están implementando clases genéricas. Y de las colecciones tienen que saber bien manejar las dos que vimos, que es el array list y linked list. ¿Por qué es conveniente saber eso? Bueno, porque es una extensión. Vamos a ver otra colección nueva y como implementan la misma interfaz de collection, en general tienen las mismas funcionalidades o por lo menos comparten en común muchas funcionalidades. Eh, bueno, entonces de las colecciones en Java, ya vimos el array list, el linked list y hoy vamos a ver hash set. El array list ya vimos que internamente tiene una estructura que es un vector que crece y decrece dinámicamente. El linked list, en cambio, es una colección implementada con una lista doblemente enlazada. Y ahora el hash set no es ninguna de las dos cosas, es algo nuevo que lo vamos a ver hoy y está implementado con una tabla de hashing. En esta lámina es la más importante de todas. Ustedes tienen en en la segunda columna, tienen el tipo de acceso que tiene cada una de estas estructuras. Entonces repitamos, el array list, que es un vector, a un vector lo pueden acceder en forma directa a través del índice, es decir, quiero avanzar hasta la posición i igual a 10, i igual a 1.000.000, lo que sea, tienen ese acceso directo. O de lo contrario, pueden hacer un for, un ciclo, y acceder en forma secuencial desde el primero a la posición que ustedes quieran, o desde una posición hasta otra posición. O sea, el array list en ese sentido tiene los dos tipos de acceso, tanto el directo como el secuencial. Sigo con la segunda columna. El linked list es una lista enlazada, entonces tiene solamente el acceso secuencial. Por una lista enlazada no puedo acceder al nodo número 10. ¿Por qué? Porque necesito el enlace previo del 9 y para el 9 necesito el 8 y así sucesivamente. Entonces, las listas enlazadas siempre tienen acceso secuencial. Y lo que vamos a ver hoy, el hash set, tiene acceso relativo. Se llama relativo porque la posición definitiva donde voy a guardar el dato está en relación al valor de un atributo, al valor de un dato, de un campo del registro. Ahora vamos a la tercera columna, las ventajas. Empezamos por el array list. Las ventajas, bueno, que el acceso directo, eso es importantísimo. En general es es eficiente. En un solo acceso, usando el índice, llego al dato. En el linked list es eficiente para insertar y eliminar elementos. O sea, lo voy a confrontar con el array list. ¿Qué pasaría si ustedes tienen un vector y quieren eliminar un elemento del medio del vector? Luego quieren eliminar otro y otro más y va a quedar ese vector lleno, ralo,
vector ralo, es decir, con muchos registros borrados lógicamente por el medio. Y si los quiero borrar físicamente, hay una operación muy costosa que sería hacer un corrimiento, una concatenación de ese vector para eliminar los registros que ya no se usan más. Entonces, no conviene usar un vector si voy a eliminar por posiciones que están por el medio de la estructura de datos. Y lo mismo si quiero insertar. Tengo un vector, si quiero insertar en una posición intermedia es un lío, porque tengo que desplazar la mitad del vector para el lado hacia el final, ¿no? Bueno, en cambio, habiendo hecho esa confrontación de las dificultades que tendría en un vector para insertar por el medio y eliminar por el medio, en linked list, que son listas enlazadas, no tengo ese problema. Yo ahí puedo eliminar un nodo sin alterar el resto. Lo único que tendría que hacer es puentear con la referencia del anterior al siguiente y listo. Y lo mismo para insertar. Se puede insertar un nodo y mover los enlaces y queda la lista bien formada. Y en el hash set es muy eficiente también, en ese sentido es un poquito todavía mejor que el vector, pues es muy eficiente para tanto las búsquedas como para las modificaciones y las altas. Para entender eso, esperen a que veamos cómo es esa estructura, ¿no? Pero sepan que es, en cuanto a la búsqueda es más eficiente, es el más eficiente de los tres. Bueno, vamos a ver ahora las desventajas y empezamos desde el principio, el array list. Es ineficiente, bueno, es la confrontación que hoy les di, ¿no es cierto? Es ineficiente para agregar y eliminar elementos que estén por el medio de la estructura de datos. En cambio, la podría insertar a lo último siempre, si hay lugar, no sería el problema, ¿no? Lento para cambiar de dimensión. Recuerden que el array list es redimensionable y si esa operación se tiene que ejecutar frecuentemente es un desastre porque es pero muy lenta. Entonces lo ideal sería usar el array list cuando sabemos más o menos el tamaño que va a tener y que no crezca mucho, entonces dándole un tamaño un poquito más grande del esperado, ya sé que con eso durante la ejecución del programa no voy a tener que hacer la operación costosa que sería redimensionar. Bueno, en cuanto al linked list, las desventajas solamente tiene acceso secuencial, esa es una desventaja, no tengo el acceso directo. Es decir, va a ser lento para las búsquedas. Y aquí hago un reparo porque en la otra casilla, en ventajas, habíamos dicho que es eficiente para eliminar. Tengan en cuenta que en general para eliminar, salvo que sea por posición, necesito el dato. Y si necesito eliminar un dato, la eliminación implica siempre una búsqueda. Entonces, la búsqueda es la parte lenta. Si la eliminación es lenta, es por culpa de que primero hay que buscar el elemento que quiero eliminar antes de borrarlo. Bueno, y el hash set no tiene orden, ese es el problema y es fundamental a la hora de tener que elegir entre estas tres colecciones. Si necesito el orden, no puedo usar el hash set. Y después otros problemitas que en algunos casos tienen solución, en otros no. Pueden tener muchas colisiones, vamos a ver qué es una colisión ahora. Entonces eso queda pendiente. Y puede requerir una redispersión, que sería un caso análogo a la redimensión del array list. Bueno, es importante esto y que cuando ustedes sigan viendo otras colecciones, terminen de hacer esta tabla, porque las colecciones tienen que ver ustedes como si fuesen una caja de herramientas. Es decir, para cada arreglo, para cada problema de la vida real que yo quiero arreglar,
debo elegir la herramienta adecuada. Entonces, si ustedes tienen un algoritmo para resolver un problema de la vida real, tienen que saber cuál colección es la que conviene elegir. Elegir la colección equivocada, es decir, elegir la estructura de datos equivocada, puede llevar a a que el algoritmo no sea útil. Puede pasar que en vez de ejecutarse el algoritmo en unas milésimas de segundos, décimas de segundos, según el requerimiento del usuario, se ejecute en varios días. Entonces no tiene sentido. Es fundamental saber elegir las estructuras de datos necesarias para resolver cada problema. Bueno, antes de continuar, ¿me quieren hacer una pregunta aquí? No. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe, sí. Bueno, vamos a hablar ahora del hashing. Permite el acceso directo e independiente del tamaño del archivo. Es decir, si yo tengo un archivo de 10 millones de elementos o más, la forma de acceder a cualquier registro de ahí es en forma directa. Con un solo acceso llego al elemento. No es como en otras estructuras, que hay un árbol binario, un árbol B, hay que recorrer un árbol hasta llegar al dato. O en la lista enlazada que hay que recorrer todo hasta llegar al dato. Acá, sea lo que sea, en millones y millones de elementos, en forma directa, con un solo acceso, llego a donde está la información. Se implementa mediante una tabla de hashing, eso lo vamos a ver en la próxima lámina. La función de hashing es una aplicación, lo pueden ver como una función matemática como la que ahí tienen. La h de hashing, h de x es una aplicación que va a los números naturales y donde x es algún atributo del objeto. O sea, ustedes tienen que, por ejemplo, si el X es el quit de una empresa, de una persona, le aplican una función de hashing a ese valor o al DNI y esa función tiene que dar un número natural entre un rango de valores, en general desde 0 hasta un número determinado, y es ahí donde van a guardar esa información. El resultado de la función de hashing es un número natural entero que indica la entrada a la tabla. O sea, con ese numerito que me da la función de hashing, hacemos un acceso directo a una tabla. Se calcula, este es un problemita que no lo puse en las desventajas anteriores, se calcula entre un 25 y un 50% de espacio ocioso, de espacio extra. Es decir, si yo tengo que guardar 10 millones de elementos y me ocupan determinado tamaño, yo le voy a calcular un 50% o un 25% de tamaño extra. ¿Por qué es eso? Porque a medida que nos vamos quedando sin espacio, a medida que los datos están muy pegados unos a otros, me va a resultar más difícil insertar nuevos valores, por ejemplo, o me va a provocar más colisiones, que eso lo vamos a ver enseguida. Bueno, el factor de carga determina cuándo se redispersa la tabla. O sea, si yo me voy quedando sin espacio en esa tabla, es decir, estoy ocupando más del 75%, esa tabla se va a redispersar de vuelta, voy a buscar una nueva función hashing, una nueva función h, que me haga una nueva dispersión de los datos. Eso es una operación costosa, pero es de esperar que si le voy a dar un 50% más de espacio, esa operación costosa sea muy pocas veces usada. Bueno, el factor de carga determina cuándo se redispersa la tabla. Ese valor de carga por defecto tiene 1, pero si no, al momento de crearlo le puedo dar yo ese factor de carga. Por defecto es un 75% del espacio que voy a usar.
O sea, si es el 75 quiere decir que cuando supero el 75% de ocupados, ahí se produce la redispersión. Bueno, ahí lo dice, cuando se sobrepasa ese porcentaje de llenado, la tabla se redispersa al doble del tamaño. O sea, va a pasar a un 50% de espacio ocioso. Bueno, la explicación de esto, antes de pedirles que me hagan preguntas, está en esta otra. Está bien, voy a pasar directamente acá. Estaría acá. Ahí tienen la tabla de hashing. Lo pueden ver como si que se puede implementar como un vector. La primera posición sería el 0, 1, 2 y así sucesivamente. Y los numeritos que tienen ahí son valores que se guardan, obviamente puede ser un registro, lo pueden tomar como un atributo de un registro. Bien, entonces aquí abajo ustedes tienen la función. El número 1067 le aplico una función de hashing. La función de hashing va a ser x módulo de 7, donde x es la clave que yo quiero guardar, en este caso 1067. En general, y en Java lo implementa así, la función de hashing siempre es una función módulo. El módulo de cuánto, yo acá puse 7, ¿no? Obviamente 7 hay muy poquitos resultados, y módulo 7 quiere decir que hay, puede ser resto 0 a resto 6. Hay 7 resultados posibles, o sea, si ustedes necesitan guardar 1.000.000 de elementos, podemos calcular que necesito 1.500.000 de, de espacio para que me sobre un 50%, entonces voy a buscar un número primo que supere a ese 1.500.000. En realidad, el Java no usa números primos, sino lo va extendiendo en una potencia de 2. O sea, sería la potencia de 2 mayor a 1.500.000. Bueno, pero en este caso es un ejemplo chiquito, yo uso el módulo 7. Entonces, cualquier clave que ustedes me dan, yo hago el módulo 7 y en este caso 1067 módulo 7 me da resto 2, es decir, resto 3, me dio 3. Entonces, voy a la posición 3 del vector, empezando desde 0, y ahí voy a guardar esa clave. Otro ejemplo, H152 es igual a 5, por lo tanto el 152 lo voy a guardar en la posición 5. Y acá les digo lo que es una colisión. Viene otro número, otro registro nuevo que quiero guardar, el 166, le aplico la función de hashing, h de 166, es decir, 166 módulo 7, y eso me da 5. Voy a la posición 5 y está ocupada. Cuando quiero guardar algo y esa posición está ocupada, eso se dice una colisión. Entonces observen que lo estoy guardando en la posición siguiente. Hubo una colisión acá cuando quise guardar esto, entonces a partir de acá hago una lista enlazada y el 166 se guarda. Si después viene el 21, bueno, acá 173, no está escrito acá abajo, pero es otra colisión y así sucesivamente. Está claro que cuanto más colisiones haya, esto va a ser un desastre, porque quiere decir que tengo una lista enlazada y ustedes ya saben todas las dificultades que hay con las listas enlazadas, el acceso secuencial. Entonces, es de esperar que todas estas colisiones sean la menor cantidad posible o directamente no existir, o haya una o dos. ¿Se entendió lo que es una colisión? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, profe. observen que, como les dije, tiene que haber espacios vacíos para aceptarme los próximos números claves que quiero guardar. En este ejemplito que les puse, tengo bueno, acá me faltó poner números, ¿no? O ejemplo, cualquier cosa. Pero los null serían los lugares vacíos, ¿bien?
Bueno, me salté una lámina, vamos a ir a esa lámina. Es esta. Entonces, si la función h produce el mismo resultado para dos valores distintos, se llama colisión, es lo que vimos recién. Repito, si la función h produce el mismo resultado para dos valores distintos, se llama colisión. Si tenemos muchas colisiones, baja el rendimiento. ¿Por qué? Porque lo tengo que guardar en listas enlazadas, y las listas enlazadas no es lo mejor que tenemos para una búsqueda. Las colisiones se guardan en una lista enlazada y es de esperar que sean de muy pocos nodos. Se implementa mediante una tabla, que es lo que recién vimos en la lámina de recién. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo en Java. Antes de pasar al ejemplo, ¿me quieren hacer alguna pregunta sobre la organización esta que estamos viendo, la organización de hashing, organización directa, acceso directo, tabla de dispersión? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bien. Eh, Vamos a hacer algo antes de ir a... Yo tenía algo preparado acá antes de ir al... Acá. Estas son las láminas que les pasé hace una semana atrás o un poquito más. ¿La recuerdan? Esta era cuando empezamos a ver colecciones. Era el árbol de jerarquías de las colecciones, donde en el más alto nivel tenemos collection que implementa la interfaz iterador. Y que acá habíamos dicho que hay dos interfaces, que es list y set, que implementan la interfaz colección. Y así podíamos ir bajando hasta llegar a las dos cosas que vimos, que son el array list y el linked list. Recuerden que la array linked list es una abstract list y este implementa la lista. Bueno, nosotros ya hicimos código donde definíamos un array list o un linked list y lo poníamos a partir del list. Bueno, lo que nos había quedado es ver esta otra la parte, ¿no? El set. Set es conjunto. Entonces lo que hoy vamos a ver dentro de este cuadro es el hash set que tienen acá. Lo que vamos a ver ahora es esto. Con lo cual ya tenemos, la idea es ver todo lo que está en negrita de acá. Entonces ya tenemos array list, linked list, hoy vamos a ver esto y posiblemente más adelante veamos esto. Y también sería interesante ver este otro, el triset y este, ¿no? Bueno, pero hoy los ejemplos que vamos a ver son de hash set, que es el más importante, ¿no? Bueno, para otra clase va a quedar todo lo que es map, ¿no? Hashmap, trimap y nada más, ahí quedaría. Y a ver si había algo más de acá. Bueno, en su momento esto se los leí, yo me imagino que no habrán entendido nada, no me preguntaron, pero ahora sí lo pueden entender, ¿no? Esta lámina cuando la pasamos, el hash set almacena los elementos de una tabla hash, no importa el orden que ocupan los elementos. Eso no lo aclaramos hoy. En ese ejemplo que les di hoy de la tabla hashing, observen que a un número determinado, al quit o al DNI número tal, lo vamos a guardar en un lugar, pero cuando hacemos módulo 7, el orden no se mantiene. Eso que quede claro. Entonces, por eso decimos que si necesitamos orden, no
no podemos usar la función hashing. En general, si no fuera por colecciones, y se podría implementar una función hashing que mantiene el orden en algunos casos, no en todos. Bueno, y esta otra lámina también vamos a repasar porque vemos que estamos avanzando, ¿no? Entonces hay cosas que hay que volver para terminarlas de entender. En esta otra lámina que me les mostré en su momento, veíamos que si eran pares de valores íbamos para este lado, los map, y si no íbamos para este otro lado. Y nosotros estábamos estudiando aquí, ¿no? El array list lo vimos y hoy vamos a ver acá el hash set. Observen que justamente la pregunta que está acá es si el orden es importante. Si el orden no es importante, acá salimos con no, usamos el hash set. ¿Bien? Si no, hay que seguir para adelante. Bueno, entonces nada más quería reforzar estas láminas que están en la parte teórica de esta unidad, ¿eh? Bueno, los programas que vamos a ver ahora son dos, y los dos también, como vimos al principio, están en el campus. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es el que tienen acá. Simplemente es un ejemplo de hash set. Y ténganlo en cuenta que siempre que usan una colección, tengan ustedes bien presente cuál es la estructura subyacente, cuál es la estructura que está usando para tener una idea de la complejidad computacional del algoritmo que va a tener el algoritmo. Complejidad computacional es un tema que lo van a ver en la próxima materia, programación orientada a objetos 2, pero para que tengan una idea, si ustedes tienen un acceso directo, la complejidad computacional es 1, es decir, es cuando vimos apilar y desapilar, que esas funciones no dependen del tamaño de la pila. Si ustedes necesitan hacer un recorrido lineal de toda la estructura de datos, se dice que la complejidad es n, es decir, a mayor tamaño, mayor tiempo en la misma proporción, una relación directa. Y así podríamos seguir. Hay buenos algoritmos que por ahí son logaritmos, log n, hay otros que serán n log n. Bueno, hay muchas curvas matemáticas que pueden describir el comportamiento de un algoritmo en función de el tamaño de la entrada y el tiempo de ejecución. Eso, repito, lo van a ver bien en la otra materia, pero ahora ustedes mínimamente tienen que tener en cuenta que si el tiempo de ejecución para una operación va a ser constante, o va a ser lineal, o va a ser logarítmica. Bueno, entonces veamos este ejemplo, es muy simple. Observen que estoy usando algo parecido a cuando vimos el ejemplo de ArrayList, pero lo más importante aquí es esto, ¿no es cierto? Con esto, la construcción de la sintaxis ustedes la conocen, siempre va a ser lo mismo, new has string. Acá es una de las colecciones, recuerden que son templates, son genéricas, entonces les tengo que poner el tipo de dato que voy a guardar. Y de este otro lado, esto también ya lo vimos muchas veces, no pongo hash set, pongo la de más alta jerarquía, la interfaz de más alta jerarquía, que en este caso es set. Bueno, entonces, con esa línea de código estamos construyendo lo que vimos recién, una estructura de una tabla de dispersión, que en principio tendrá un determinado tamaño y se podrá extender según el requerimiento. Bueno, con este método add, que recuerden que es un método de la interfaz collection, es decir, que es común a todas las colecciones, estoy insertando 3 valores: Roma, Buenos Aires y Roma. Y ya con esto tengo un lindo ejemplo. Y esto me olvidé de decirles al principio, el set no admite duplicados, y yo acá de prepo le estoy poniendo Roma 2 veces. El tema es que si inserto un duplicado, no lo va a dar de alta.
En eso se diferencia mucho a las otras dos colecciones que vimos las clases pasadas. Entonces, set no admite duplicados. Malamente podría admitir un duplicado, porque ustedes ya saben cómo se maneja internamente eso a través de la función hashing, y si admite duplicados, nunca voy a saber quién es quién, porque me va a dar la misma dirección y en la misma dirección voy a tener el duplicado. Bueno, bueno, luego de hacer esto, vamos a mostrar la colección. Simplemente con esto vamos a comprobar que no me cargó Roma, es la segunda vez. Luego viene algo que también vimos, que es importante que lo tengan siempre presente, es la creación de un iterador. Las colecciones se recorren con iteradores, no se recorren con índices como hacíamos con los vectores. Entonces, siempre que necesitamos recorrer una colección, primero el iterador. Y, eh, y el iterador es una interfaz, es una interfaz incluso de más alto nivel que collection. ¿Lo tienen presente eso? Vamos a ver. Ahí lo tienen. Collection lo tienen acá, sería lo más alto de todo, pero en realidad no está para arriba porque no alcanza el papel. Pero observen que Collection implementa Iterator. Y también tienen List Iterator, que era lo mismo que Iterator, pero para desplazarse para ambos lados. Bueno. Bueno, nada más que el iterador, observen que quien lo llama, el objeto llamador del constructor del iterador es la misma colección. Bueno, esto lo vimos cuando en ArrayList. El iterador tiene sus dos funciones principales, que es el next y hasNext. Entonces, con este ciclo vamos a imprimir el contenido, vamos a recorrer e imprimir el recorrido. O sea, observen que lo estoy haciendo de dos formas distintas. Con println acá lo voy a listar, pero también puedo hacerlo de esta otra forma, con más elegancia, recorriendo uno por uno, imprimiéndolo y seguramente en los algoritmos reales haciendo algún otro trabajo a medida que lo voy recorriendo. Bueno, luego el otro ejemplo es size. Esto también es de la interfaz collection, es decir, común a todas las colecciones, y me va a dar el tamaño. Entonces en el print line estoy poniendo, acá me va a salir un numerito entero que va a ser igual a cuántas ciudades hay en este momento en la colección. 2. 2. Dos. Entonces me va a aparecer 2 ciudades distintas. Luego vamos a ver el remove acá. En realidad tendría que haber puesto acá arriba. No, en este no lo puse. Tendría que haber documentado acá arriba cuáles son función por función, método por método lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, con remove le digo qué es lo que quiero borrar. Y hago la prueba exactamente igual que antes, me va a aparecer una ciudad. Bueno, ya que está, sacamos esto. Una ciudad. Y acá, luego de probar cómo se trabaja con remove, vamos a ver cómo se trabaja con contains. Contains es una función booleana, verdadera o falsa. Entonces le digo si en esta colección contiene este string. Entonces la primera vez me va a aparecer falso, porque recuerden que la primera vez no me lo cargó porque era duplicado, y encima la que tenía la eliminé en la línea 40, así que me va a aparecer falso. Y después le voy a preguntar si contiene Buenos Aires y me va a aparecer verdadero. Por último lo mando a imprimir y también le seguimos con la función clear, que con eso eliminamos todo lo que nos quedó. Y por último hacemos isEmpty y me va a tirar que es falso. Es falso porque tenía un solo elemento con clear
No, lo verdadero, elimino. profe, no falso. El, el- Muy bien, gracias. Con clear lo vacié. Y luego le pregunto si es vacío y me va a tirar que es verdadero. ¿Listo? Aquí abajo le copié la salida, lo tienen en el campus, igual lo vamos a ejecutar a ver si está todo en orden. Ahí está. Sale muy chiquito y esta parte yo no la puedo agrandar. El, bueno, ahí la tienen ahí arriba, lo estoy comprobando, está todo bien y es tal Sí, cual. profe, nosotros si le hacemos doble tap en la pantalla lo podemos ver, se hace un zoom. Ah, fantástica. Listo. ¿Vos desde ahí, desde tu escritorio lo haces? Yo estoy del celular ahora. Bien. Bueno. Bueno, entonces tienen ahí, observen cómo sale cuando en el print line ponemos directamente la colección, sale como una lista entre corchetes. En cambio, cuando lo recorremos uno por uno, con el print line me aparece uno en cada línea. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta de este ejemplo? No, No, se entendió. Bien. Bueno, vamos a ir al segundo ejemplo. El segundo ejemplo eh, está sacado del libro de Deitel, si no me equivoco. Sí, Deitel. Lo sé por el número de capítulo. El, lo que... Listo. No se asusten con todas estas librerías que hay que importar, que ustedes siempre pueden ponerse a programar y a medida que necesitan una, les avisa Eclipse, ¿no? Que necesitan importar tal cosa y ahí lo hacen. O sea, esto en general nunca se teclea, ¿de acuerdo? Lo vamos haciendo a medida que el Eclipse me lo va pidiendo. Entonces, lo primero que hacemos es un vector. Un vector, esto se le llama vectores primitivos, como lo hacíamos como lo hacían ustedes en la materia pasada. Observen que no estoy usando una colección acá, es un vector primitivo. Y lo cargué con estos datos. Después podríamos, con vectores primitivos, recuerden que ustedes tienen una clase de utilidades que es el array. Entonces, con los vectores primitivos pueden trabajar con array, no array list o linked list, no, array solo. Y de hecho, en la clase complejo habíamos trabajado con un vector primitivo y habíamos ordenado con la clase de utilería array. Bueno, entonces, una vez que creamos un vector, hacemos nada más que eso, eso sería la parte privada de la clase. Static, porque no es un ejemplo de prueba y no tiene sentido que sea non-static. Bueno, hacemos la función prueba collection set y de vuelta acá viene una línea interesante. Recuerden, estamos definiendo una lista, list, una colección del tipo lista. Y la voy a llamar list, no se confundan, le podría haber puesto un nombre más feliz. Entonces, estamos creando una colección tipo lista de string y estoy llamando a la clase de utilerías arrays, de la misma forma que habíamos hecho en algún otro ejemplo, arrays sort, en este caso es arrays as list. Esto con el parámetro que hace este método, está insertando
este conjunto. O sea, lo voy a marcar para que quede claro. Acá definí un vector que se llama colors. Ese vector lo uso como parámetro para cargar una lista, ¿de acuerdo? O sea, creo una lista y lo cargo a partir de un vector que creé previamente. ¿Cómo lo cargo? Con el método asList de la clase array. Bueno, sigo un poquito para abajo, esto lo barro. Profe, Sí, la lista se carga por cómo está compuesto el vector, ¿no? Directamente. eh, en, Con vos el decís, asList, a eso me vos refiero. decís si mantiene el orden, ¿me preguntabas eso? Exactamente, sí mantiene el orden. En list, eh, sí, en principio mantiene. Ten cuidado que, por ejemplo, en set no lo va a mantener, o en hash set no lo va a mantener ni por broma. Ok, ok. Bien. Bueno, acá lo vamos a ver. Acá lo mandé a imprimir. Así que vamos a ver si mantiene el orden o no el orden acá. ¿Listo? Y ahora voy a llamar a otra función que la voy a definir más abajo, que es print non-duplicate. Y le voy a mandar list. O sea, observen, de vuelta voy a visualizar cómo es el movimiento que estoy haciendo. Lástima que lo borré. Con color le mandé como parámetro acá. Ahora con eso cargué esta colección, ¿no? Y ahora esta colección se la mando como parámetro aquí. ¿De acuerdo? O sea, en definitiva, tengo la lista de colores que puse allá arriba. Bueno, entonces tenemos que ver qué hace esta función. Y esta función la estoy definiendo acá. Vamos a ver la función. Bueno, otra línea importantísima es esta, parecida a la que vimos en el otro ejemplo, si no es igual. Con el new hasset string vamos a construir nuestro conjunto, directamente lo ponemos. No estamos usando acá otro hasset, sino estamos usando la interfaz de más nivel, que es el set. En general, siempre que hacemos una colección, le ponemos, igual que cuando vimos jerarquías, ¿no? Y cuando creamos un nuevo objeto, por más que sea de un objeto de una clase derivada, le ponemos en el momento de creación la clase base, la de más alto nivel. ¿Para qué? Para que sea más robusto el código y sea más reusable. Porque yo, gracias a que sea del tipo de interfaz de más alto nivel, voy a poder crear o hacer otras cosas que si pongo algo de bajo nivel, después nunca más me voy a poder referir a algo que esté a más alto nivel. Bueno, entonces aquí estamos creando lo que vimos hoy, ¿no? La tabla de dispersión. Y aquí, bueno, escribo una constante, un string, y acá hacemos el for mejorado y hacemos el recorrido de la colección y lo mandamos a imprimir. Por último, como hace Deitel en sus ejemplos, observen que hace el main y en el main simplemente pone el new
del constructor de la clase. Recuerden que esta es una clase de testeo, se dice pruebas unitarias. Entonces, el new de la clase me va a ejecutar todo a partir de acá. Bueno, vamos a borrar acá abajo y lo voy a ejecutar. Voy a ver si escribí la salida acá. No, no puede. Hay que ver si la salida la escribí cuando les bajé el archivo. Chiquita que tengo acá. Bueno, entonces el primer sistema está claro que me mostró la colección tal cual como yo la cargué. Seguimos con el siguiente. Acá llamo a la función. El segundo print line lo tengo acá. Bueno, es una constante, es esta que tengo acá. Y el tercero es el que tengo acá, que mando a mostrar la colección entera, pero no la misma colección de recién. Estoy mostrando el set, la colección de conjuntos. Entonces, la magia, por decirlo de alguna forma, que se produjo acá, es que sin hacer remove, ni sin hacer nada visible, simplemente al cargar el conjunto con los valores de la otra lista, los duplicados se eliminaron automáticamente. ¿De acuerdo? Yo acá no tuve que hacer ningún esfuerzo para eliminar nada. Simplemente lo puse en una estructura de datos, en una colección que no admite duplicados y automáticamente se hizo lo que yo quería. Se eliminaron los duplicados. Entonces, por último, hacemos el for mejorado y me sale en la misma lista de el mismo conjunto de antes, pero sin duplicados. Bueno, con eso creo que estamos por terminado el ejemplo. Bueno, que les vaya bien. Hasta la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor. Chao. Hasta la próxima.